Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Vía Pública que hacemos por el canal 24 Horas en esta jornada de martes 7 de enero del 2025. Un martes plagado de informaciones, tanto como el día de ayer, en esta primera semana común, ordinaria del mes de enero de este año 2025. Y vamos a partir con la imagen de la jornada, o una de las imágenes de la jornada, que tiene que ver con la figura de la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, que hoy día en la Cámara Alta, en el Congreso, blindada por históricos militantes del Partido Socialista, y también la líder, la presidenta de esa colectividad, Paulina Bodanovich, se hizo cargo y respondió al anuncio del Partido Republicano de acudir al Tribunal Constitucional para el cese de su cargo tras la incompatibilidad de su cupo en la Cámara Alta con la fallida compra de la casa de su padre y expresidente Salvador Allende. Las declaraciones de la parlamentaria se dan luego de la oleada de cuestionamientos por el intento del gobierno de comprar la casa del expresidente, que no alcanzó a concretarse porque entre los herederos de la propiedad figura justamente la senadora y también la ministra de Defensa, Maya Fernández. Acorde a la Carta Magna, durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. Y en el caso de la senadora, el artículo 60 de la Constitución señala que cesará en el cargo el diputado senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Esa es la imagen del día, es uno de los temas del día que queremos abordar en esta edición de Vía Pública este martes 7 de enero. Y para entrar de lleno en esto, por cierto, que saludamos a nuestro panel que siempre nos está acompañando los días martes, junto a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Rodrigo. También, muy feliz año. Gracias. Y Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, la Universidad Diego Portales, también en este día martes. Nerea, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? Todo bien, los Rodrigos en esta jornada de martes. Quiero partir con esta imagen que estábamos viendo en pantalla, que tiene que ver justamente con la senadora Isabel Allende, lo que se ha generado. Pero antes de entrar de lleno al tema, ¿les parece si escuchamos lo que dijo hoy día la senadora Isabel Allende en el Congreso, en la Cámara Alta, justamente para referirse a esta ofensiva del Partido Republicano de ir al Tribunal Constitucional? Escuchemos lo que dijo la senadora del Partido Socialista. Tal como compartimos en su momento la iniciativa, compartimos ahora la decisión de desistirnos de la adquisición de la residencia familiar. Quiero señalarles que hoy día hemos entregado el mandato necesario para que efectivamente se rescinda del compromiso que se había establecido. Por cierto, que no está cerrado. Quiero solamente agregar que toda la actuación de la familia fue de buena fe. Si la oposición acude, como lo ha anunciado, al Tribunal Constitucional, está en su pleno derecho. Como está en su pleno derecho, por supuesto, como familia o en este caso como senadora, defendernos. Para este caso, entregábamos también un mandato al abogado Gabriel Osorio para que nos represente como familia. Nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, en conflicto de intereses, en lucros, en negociados ni en nada. Creo que tenemos una dignidad que ha sido reconocida aquí y afuera. Muchas gracias. No voy a contestar las preguntas. No voy a contestar las preguntas como le dije. Vamos nomás. Senadora, No voy a contestar, ya llegará el pero momento. faltó a la Constitución, como dicen, piden la cesación de su cargo. ¿Permite pasar, por favor? Senador, insulta. Senador, no me empuje, si estamos haciendo nuestro trabajo, déjeme avanzar. Permiso, pero no me pongan el cuerpo, por favor. Permiso. Bueno, hasta ahí las palabras de la senadora Isabel Allende, entonces, en este punto de prensa que hace en el Congreso, que da cuenta, por cierto, de las acciones que va a tomar la familia, particularmente ella, ante esta ofensiva del Partido Republicano. Y quisimos mostrar además parte de lo que pasa después de que termina el punto de prensa. Ella dice, no voy a responder preguntas. Y sale flanqueada, por cierto, por los senadores de su partido, particularmente también del senador José Miguel Insulza, que de alguna forma trata de protegerla, ¿no?, ante el asedio de la prensa, de las preguntas que quieren hacer los periodistas ahí, con todo el rigor, por cierto, que significa tratar de conseguir alguna opinión de la parlamentaria. Nerea, quiero partir contigo. ¿Se equivocaron quienes pensaron que la situación de la fallida compra de la casa de Salvador Allende iba a terminar con la salida de la ministra de Bienes Nacionales?
La situación es bastante complicada, la verdad, Rodrigo. Lo que pareciera ser increíble es que nuevamente el gobierno está en una situación en donde pierde la pelota en una situación que le queda absoluta y completamente la defensa desprotegida, y pareciera ser que la oposición tiene campo abierto para llegar al arco y meter el gol. Y en el fondo, esto decirlo de forma muy elegante, como un casi autogol. Bochorno, han dicho algunos, un error no forzado, han dicho algunos parlamentarios, incluso del oficialismo, a propósito para referirse a la situación que tuvo que enfrentar el gobierno particularmente, ¿no? Es que es tan burdo que cuesta pensar que el gobierno haya cometido tal error de esta manera, porque evidentemente que no hay ninguna posibilidad que tanto el Ministerio de Bienes Nacionales haya pensado que esto haya dado lugar, como tanto la ministra Fernández, como tampoco la senadora Allende. Por lo tanto, lo que queda para analizar, lo que nosotros me parece a mí, que lo que queda para nosotros para analizar es más bien cómo el gobierno puede defender esta situación, en donde evidentemente ante la firma de este contrato queda absoluta y completamente abierta la puerta para el cese del cargo de la senadora, por un lado, como también abierta la puerta para la acusación constitucional para la ministra, sin perjuicio de que no se haya transferido la propiedad por parte del Estado. De lo que yo he leído, yo no soy abogada, pero de lo que yo he leído no hay acuerdo entre los abogados de diferentes... no hay una sola posición, ¿no? No hay una sola posición para nada, y por lo tanto, dentro de las cosas que me gustaría decir a mí es que me parece que esto va a ser un debate político bastante arduo, si es que llegase a haber una acusación constitucional, por ejemplo, porque no hay una clara, me parece, visión dentro de la agenda política con respecto a esto, pero de que es un error gigante, y que sin duda alguna esto va a traer coletazos, los va a traer. Rodrigo, yo le preguntaba a Nerea a propósito de si esto se iba a acabar, ¿no? Pensando con la salida de la ministra de Bienes Nacionales, ¿tú crees que hay una cosa diferente o cambió algo cuando además se da a conocer el contrato que lo filtra el diario de la Tercera? Sí. Es que eso cambió radicalmente los hechos que por lo menos conocíamos durante el fin de semana, porque yo me quedé con la intención o la idea del gobierno de adquirir un bien raíz que pertenecía a la familia Allende bajo una lógica que uno puede discutirla. Hay gente que está de acuerdo o no, pero hemos visto en distintos lugares del mundo que los estados se hacen, a veces por donación, a veces por compra, de los lugares donde vivieron, residieron o nacieron los expresidentes, nos guste o no, porque es parte de la historia. Pero claro, el día lunes además conocimos los antecedentes y probablemente yo creo que eso gatilló la decisión del gobierno de pedirle la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, la ministra Marcela Sandoval, porque efectivamente estamos en presencia de un papelón de marca mayor. O sea, yo estudié Derecho, no lo ejerzo, pero en primer año nos enseñan las causales de inhabilidad o de cese de los funcionarios parlamentarios, artículo 60, número 3. Que debería saber pero es clarísimo, todo senador, todo diputado, ¿no? Clarísimo, o sea, es obvio, y lo que me extraña, y es inexplicable desde esa perspectiva, que ningún abogado o grupo jurídico del gobierno, me extraña que la ministra Fernández, me extraña que la senadora Isabel Allende tampoco hayan hecho algún reparo a esta compraventa que se llevó a cabo, porque se firmó. Sí. Lo que pasa es que no se perfeccionó porque no se incluyeron conservador de bienes raíces, pero incluso está el cheque depositado en la notaría respectiva para cuando se perfeccione el contrato, que es con la inscripción, etcétera, se entreguen los recursos que estaban destinados para la compra. Entonces, estamos en presencia claramente de una inhabilidad. Me imagino que aquí hay distintas miradas de los constitucionalistas opinando si corresponde o no el cese, porque no hay perjuicio, porque la ministra dice buena fe, pero a veces es importante las reglas, y en eso este gobierno ha dado varias señales de que a veces las reglas no siempre se respetan, y creo que en este caso estamos en una de ellas. Aquí hay una clara infracción a la Constitución por parte de dos personas muy relevantes del gobierno que
que efectivamente están su suerte sellada en el Tribunal Constitucional, porque además tienen la función de declarar la inhabilidad. Deja que me con eso porque tú dices, hay dos funcionarios de gobierno. Tú, Nerea, pones en la misma situación tanto a la ministra como a la senadora Allende. Bueno, la ministra Fernández, estoy diciendo. Sí, dentro de lo que nosotros podemos analizar, me parece que dentro de la escala, me parecen los dos tremendamente graves, ya, de plano lo que conocimos el fin de semana, ya la sola idea de hacerlo, incluso sin haber sabido, o sea, si es que alguien no necesariamente sabía que era una violación a la Constitución, ya debía sonarle a esa persona extraño que por más que, dejemos de lado a la ministra Fernández por un rato, que haya sido propiedad de la senadora del oficialismo, ya eso suena muy, muy extraño, por decirlo de manera muy, muy elegante. Por lo tanto, me parece a mí que lo que nosotros tenemos que poner acento es que la ministra en ejercicio es la ministra Fernández, quien firmó por lo demás el contrato. Y por lo tanto, me parece que en ella recae una de las mayores, digamos, responsabilidades políticas, sin duda alguna. También, por supuesto, en la senadora Allende. Finalmente, lo que señala hoy día la senadora Allende, que es de buena fe, y que en realidad la familia Allende siempre se ha caracterizado por eso, de alguna u otra manera me parece a mí que deja de ser relevante, porque si es que dependemos de la buena fe o de la mala fe de los actores, entonces ¿para qué tenemos las instituciones? En el fondo, lo importante de las instituciones es que demarquen hasta dónde llegan los actores. Entonces, desde ese punto de vista, menos mal que tenemos las instituciones. Ahora, eso suele ocurrir cuando las instituciones funcionan, ¿no? Y acá lo que hemos visto es que los filtros, Rodrigo, todos los filtros parece que fallaron. Es que porque también entra también a tallar la labor de la Contraloría en esto, ¿no? Entra a tallar el propio Ministerio de Bienes Nacionales, no solamente con la responsabilidad política que pudiese tener Marcela Sandoval, ahora ex ministra, pero acá hay una serie de funcionarios, ¿no? El propio abogado de ambas ministras. Que representaron no en la firma del contrato. Que de hecho yo he escuchado algunas, no, pero no lo firmó ella, pero la Constitución es expresa, que firman un contrato por sí o por un mandatario, o sea, aquí no... está claramente establecido en la Constitución que a lo mismo que en los firmes, si es que la persona representa a alguna de las autoridades involucradas, también cae en la inhabilidad y en el cese de sus funciones. Entonces, aquí te demuestra algo que es bastante criticable. Bueno, entonces, que es la improvisación, la falta de prolijidad en muchas cosas, que al final, lamentablemente, para el gobierno se ha transformado quizá en un karma, en una mochila, porque no es la primera vez que un error de esta envergadura complica al presidente en un momento en que estábamos discutiendo pensiones, que el presidente había estructurado un relato para comenzar el año en el Polo Sur y finalmente tuvo que dar explicaciones con respecto a este contrato. Por lo tanto, otra vez un cierre de año, un comienzo de año, que el gobierno se complica por sus errores. Y lo que está haciendo el Partido Republicano y parte de la oposición, a mí me parece, uno puede cuestionar si se utilizan mal o bien las acusaciones constitucionales, pero a mí al menos el requerimiento del Tribunal Constitucional me parece que es un deber por parte de un parlamentario que constata la infracción a la Constitución, y eso es lo que estamos viendo hoy por parte de un grupo del Partido Republicano, y tengo entendido que también Chile Vamos se sumaría por lo menos a esta iniciativa. Eso quiero preguntar, Nerea, porque lo que hemos visto del Partido Republicano, ¿no?, que ha dicho que efectivamente va a ir al Tribunal Constitucional, no se ha pronunciado oficialmente Chile Vamos, ni la UDI, ni tampoco Renovación Nacional, menos Evópolis hemos escuchado. Déjame pensar en esas señales políticas. Uno, eso, porque es solo el Partido Republicano. Y dos, que esté flanqueada la senadora Isabel Allende por la presidenta del partido, por los senadores de su partido. ¿Qué indica? ¿Qué señal entrega? Bueno, sin duda alguna que detrás de la senadora Allende, por supuesto que está respaldando el partido político del Partido Socialista. Y desde ese punto de vista me parece relevante esa visión que da el partido de respaldo ante una situación tan compleja, en donde en el peor de los escenarios a la senadora... Un Partido Socialista que fue bien crítico con la actuación de Sandoval también. Exactamente, exactamente. No tenemos que olvidar eso. Y que pensemos que en el peor de los casos de la senadora Allende, por ejemplo, en el caso puntual de la senadora Allende, podría cesar de sus funciones como senadora. Entonces, ante una situación tan grave como aquella, el Partido Socialista está mostrando su respaldo a una senadora que ha sido tremendamente relevante desde la vuelta a la democracia, particularmente
hablando de los últimos años, y que por lo tanto es una de las figuras más relevantes del Partido Socialista de momento, y que sin perjuicio de que esto haya sido un error o un acto de buena fe, como lo dice la senadora, sí, me parece que sin duda alguna el Partido Socialista da la señal de que van a tenerse las consecuencias, por más que eso sea que se remueva a una senadora. Ahora entiendo que no es de rápida solución lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional. Entiendo que estamos hablando de 8 a 10 meses, ¿no? Yo tengo entendido que es más rápido, no es un recurso de aplicabilidad como otros casos que requiere un estudio más profundo. Porque acá tiene que pronunciarse si efectivamente se pasó a llevar o no la Constitución, ¿no? Efectivamente. Artículo 93, número 13 y 14, ordena que el Tribunal Constitucional es el encargado de declarar la inhabilidad o el cese de funciones tanto del ministro como de los parlamentarios cuando caen en las funciones. Yo tengo entendido que es bastante más rápido, que se analiza con menos conocimiento o más rápido conocimiento que otros recursos que le toca al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, posiblemente vamos a tener novedades en el corto plazo. Con respecto yo creo que acá también está golpeando, más allá de una senadora, está golpeando una historia, una familia, que es fundamental para la historia de la izquierda de este país, para la historia particularmente del Partido Socialista, como es la familia Allende, un apellido que tiene un legado en la historia política de este país y que de alguna otra forma se ve reflejado hoy en la senadora y también en parte en la ministra de Defensa. Entonces, no me sorprende este apoyo irrestricto, que de alguna otra forma igual tiene ciertos matices. Puede haber sido una declaración con un tono diferente, pero yo de fondo destaco que ella dijo aquí van a operar las instituciones y vamos a ver qué determinan las instituciones que correspondan. Contrató un abogado también para defenderla, ¿no? Sí, Gabriel Osorio. Gabriel Osorio Sí. creo que lo va a defender, así que tiene un buen constitucionalista que como dijo Nerea, hay miradas diferentes, porque unos dicen que en el fondo no hay perjuicio patrimonial, otros que no se consagró el contrato, otros que dicen que no la firmó ella. Pero aquí la verdad, por lo menos desde el punto de vista que yo veo, es que hay una firma por un mandatario a nombre de la persona, por tanto es que lo haya hecho ella, y que cae en la causal del artículo 60 establecido por la Constitución. Por tanto, hay una infracción a la Constitución, que es la causal por la que eventualmente también puede caer una constitución constitucional contra la ministra de Defensa. Entonces, doble complejidad para este caso. Una senadora fundamental y una ministra que además también creo que es un pilar importante para el gobierno actual, sobre todo en la relación, un año electoral entre el Frente Amplio y el Partido Socialista. No es un tema fácil y yo creo que va a ser un tema que vamos a estar viendo los próximos días, está en desarrollo. Quiero aprovechar para cambiarlos de tema también a propósito de lo que en cuánto rato, 24, 25 horas, supimos ayer de la detención del exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann por parte de la autoridad boliviana. Y estábamos en eso anoche cuando hoy día nos enteramos que efectivamente cambiaron las cosas, lo dejaron, ya no está detenido, lo anunció así la autoridad boliviana, lo ha ratificado también la propia ministra del Interior, Carolina Toá, que no solamente ha dicho que está libre ahora, sino que se van a hacer las gestiones diplomáticas necesarias para poder extraditarlo. Si bien no es una responsabilidad del gobierno, sí golpea, ¿no? De alguna manera, porque durante el transcurso de la tarde, cuando esto se conoce, a través del diario La Tercera, no son pocos los parlamentarios de la oposición que salen a preguntarle y pedirle explicaciones, tanto a la ministra como al canciller. Para la UDI, Rodrigo, este es un tema muy sensible. Muy sensible. Sí. Yo creo que para el país también, o sea, estamos hablando de una persona que estuvo involucrada en un asesinato y que estuvo prófugo mucho rato, ¿no? Efectivamente, que está absolutamente desaparecido, que asesinó, fue cómplice de un asesinato a un senador de la República, del cual no teníamos noticia y que de alguna otra manera uno esperaría que un gobierno como el chileno hubiese hecho todas las gestiones necesarias a nivel diplomático, judicial, para tener el retorno y que la persona cumpla la pena establecida en el país, como la estaba haciendo hasta el año 1996, cuando se fuga de la cárcel de alta seguridad. Desde ese año que no está cumpliendo la pena establecida por los tribunales nacionales y al final se forma un común denominador, y aquí uno puede interpretar de distintas formas, pero al menos es raro que gran parte de quienes participaron en el asesinato del senador Jaime Guzmán hoy gocen de cierta libertad, cierto apoyo de grupos de izquierda, en Francia uno, en Argentina tenemos otro, y ahora
con alerta roja incluso en el país, alguien que está con cadena perpetua en el país, por otros periodistas. No estamos hablando de un carterista, estamos hablando de alguien que asesinó, formó parte que tenía una orden de captura internacional, movimiento ¿no? terrorista, Sí. y formó parte del asesinato de un senador de la República. Y la verdad es que decepciona, por lo menos desde mi punto de vista, la respuesta del gobierno boliviano y de su poder judicial frente a un requerimiento tan importante para el país de Chile, que yo creo que además que no solamente la familia Guzmán, no solamente la UDI, sino que yo creo que el país merece que se haga justicia cuando terroristas, en el fondo, no cumplen la pena establecida por los tribunales en el país. Ahora, queda un poco atado de mano el gobierno también, Nerea, en el sentido de que, y lo decía la propia ministra de Interior, no le corresponde al país, a Chile en este caso, tratar de agilizar todo el proceso, ¿no? Sí, y una pequeña precisión, o sea, lo único que se sabe respecto de específicamente esta persona que pertenecía o pertenece al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, respecto al asesinato del senador Jaime Guzmán, es que él tenía el mismo fusil, pero no se ha podido probar que fue parte del asesinato, una pequeña precisión. Pero con respecto al fallo de la justicia boliviana, en realidad Chile puede hacer re poco porque solo ya opinar de lo que haga la justicia boliviana en términos de relaciones internacionales es complejo, sí. Porque uno presume separación de los poderes del Estado. Lo mismo ocurre cuando hay algún mandatario que opina de lo que algún tribunal de justicia o en general el Poder Judicial determina acá en Chile. Carolina Toá, la ministra del Interior, dijo que iba a pedir extradición, horas antes de que viniéramos al programa, escuché que eso era lo que iba a pedir, es decir, que se iba a mover en acción. Estaba en el Congreso, solo para contextualizar, estaba en el Congreso tanto la ministra del Interior como también el canciller, que habían estado incluso participando en algunas comisiones exteriores y que se enteraron de esto estando allá en Valparaíso. Exacto. Sí. Entonces se iba a mover en esa posición y por lo tanto la concentración de fuerzas del Estado, y específicamente del gobierno, estaría en pos de que pueda cumplir su pena en Chile. Ahora, si es que eso realmente se va a poder hacer, no queda en manos actualmente de Chile pensando en que está en territorio boliviano. Sí, bueno, algo de eso dijo la ministra del Interior, como que dice, bueno, vamos a tratar de hacer las gestiones, pero no es una responsabilidad que se le pueda endosar al gobierno, ¿no? Y esto se radica en los tribunales de justicia, como dice Nerea, ¿no? Sí, pero también hay parte de las negociaciones diplomáticas que tienen que darse. Yo sé que hay separación de poderes del Estado, pero aquí no está hablando de un delincuente cualquiera. Y hay una persona que tiene una orden de detención, tiene una alerta internacional y por razones que yo desconozco y no profundizaba en eso, aquí hubo caso omiso aquella. Cuando vi ahí que funcionarios de la PDI decían aquí no se respetaron las alertas que están establecidas de código rojo a nivel internacional y fue dejado en libertad sin ninguna restricción, sin ninguna orden o arraigo nacional. O sea, la persona puede moverse libremente, hoy y mañana estar en Argentina, como puede estar en Paraguay, Brasil o Venezuela. A propósito, Venezuela. A propósito de Venezuela. Sí, a propósito de Venezuela, que está viviendo horas claves, ¿no? Porque el próximo viernes, este 10 de enero, va a asumir un nuevo mandato el régimen de Nicolás Maduro. Y estamos en medio de eso, de lo que pasa además con Edmundo González Urrutia, que ya ha anticipado la posibilidad de ir y hacerse con el cargo. Pero además, hoy día, particularmente a 3 días de que esto ocurra, nos enteramos de que el gobierno decide cesar las funciones del embajador de Chile en Venezuela, ¿no? Jaime Gazmuri, que hace rato que estaba acá en el país, efectivamente. Y dentro de los argumentos que entrega hoy día el canciller Nerea, él habla de que efectivamente que nunca se logró contratar efectivamente qué pasó con las actas de la elección del año pasado, que no hubo transparencia respecto a esas actas y también el tema, particularmente los derechos humanos que vive hoy día Venezuela. ¿Es antojadiza la fecha? Bueno, la verdad es que en general la situación de Venezuela pareciera ser que es de nunca acabar. Es decir, no necesariamente cada año tiene su propio detalle dentro de lo que pasa en Venezuela, pero cada capítulo que pasa en Venezuela nos va sorprendiendo cada vez más. Es decir, desde el ascenso al poder de Hugo Chávez, desde la ya incapacidad de separación de los poderes del Estado, hasta la muerte de Hugo Chávez, pasando a Maduro
básicamente heredando el poder de Hugo Chávez hasta ahora que hubo fraude electoral. Y cuando ya pareciera ser que se podía existir la luz de que se respetasen resultados electorales con la expectativa que pudiese ganar una oposición a un régimen chavista, nos encontramos con la sorpresa que hay fraude electoral, que se ganó la oposición y que efectivamente no se va a respetar los resultados, y cualquier escenario de esperanza para Venezuela efectivamente se va a la basura. Entonces, desde ese escenario y en el escenario en que las relaciones internacionales de Venezuela con Chile están tan trizadas, donde la misión diplomática de Venezuela en Chile definitivamente se retira, sobre todo en términos prácticos, y donde se expulsa también a la misión diplomática en el caso de Venezuela. En general, una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, entonces, ¿qué misión tenía el embajador de seguir estando en Venezuela? Y por lo tanto, en general, si bien puede ser un poco tardía la decisión de que finalmente vuelva el embajador a Chile, sin duda alguna que era lo más obvio por hacer, pero que eso no significa que se solucione las tensiones que hay entre los países, sino que más bien abre más preguntas sobre, bueno, qué va a pasar con las relaciones entre los ambos países y específicamente qué va a pasar con las personas que, especialmente que nos involucran a nosotros, inmigrantes que llegan a Chile y que, por ejemplo, no pueden regularizar su situación aquí en Chile, producto que muchos de los trámites no lo pueden hacer. Quiero ver también tu opinión respecto a lo que va a pasar el próximo viernes, ¿no? Que es total y absoluta incertidumbre. Pero antes, Rodrigo, no es baladino la fecha. No. Pero, o sea, y por lo mismo, ¿esto es una señal política, diplomática o ambas? No, sin duda son las dos, y yo agregaría una tercera que lo esbozó al final Nerea en su argumento, tarde. Porque el embajador no estaba acá de vacaciones, estaba porque había sido expulsado de un régimen dictatorial que había abusado de los derechos durante los últimos 10 años, desde, como dice Maduro, que robó elecciones, que ha pisoteado los derechos de cuánto opositor o político se ha levantado, que hoy en la mañana secuestró al yerno de Edmundo González, que está asediando a la madre de Corina Machado, que está entregando armas a la ciudadanía civil para enfrentar eventualmente cualquier escenario adverso en la proclamación. Yo lo del viernes lo veo bastante complejo. ¿Sí? O sea, no sé qué pronóstico puede tener, no sé cómo va a reaccionar la oposición. Dicen que Corina Machado va a participar de la marcha, no sé qué va a pasar con ella. Dicen que Edmundo González va a ingresar a Venezuela, va a hacerse presente. Eso puede pasar cualquier cosa. Que tiene una orden de captura, además, ¿no? Hay una recompensa. Hoy estaba llegando a Panamá ya esta noche. Sí. Pero el gobierno... Que fueron los últimos dos países, Panamá y República Dominicana, en esta gira que comenzó en Argentina el sábado, después fue a Uruguay y estuvo en Estados Unidos también. Ahora reuniéndose con Panamá. Joe Biden. Yo creo que el presidente aquí siempre ha tenido un gran problema con el tema de Venezuela, que es que tiene parte de su coalición con que gobierna que tiene cierto grado de simpatía independiente de todo lo que conocemos. O sea, el Partido Comunista, o parte del Partido Comunista, porque hay gente que efectivamente no lo es, tiene simpatía con el régimen de Venezuela, no reconoce la dictadura, cree que las elecciones son transparentes, y eso a él le ha generado una tensión. Y efectivamente yo creo que el minuto para haber de otra forma cerrado la embajada chilena, o haber terminado esta relación diplomática, fue antes de que los expulsaran, cuando muchos países latinoamericanos tomaron la iniciativa y más allá de los problemas que puede generar. Yo creo que esto va a generar un drama justamente con las personas que han migrado en América Latina arrancando del régimen dictatorial. Es tarde, llega tarde, y creo que al final del día en política las señales son importantes, y nuestro gobierno, a diferencia de otros países del Cono Sur, llegó tarde en una decisión política y una señal importante a nivel internacional. ¿Qué tan expectante tiene que estar el gobierno respecto a lo que pase el viernes, Nerea? Sobre todo, y te agrego algo más, que tú lo decías, efectivamente hace mucho rato que las relaciones no son buenas, pero también gatillaron una pésima relación, sobre todo por la poca colaboración que tuvo Venezuela, sobre todo en aclarar la muerte de Ronald Ojeda, ¿no? Sí. Bueno, respecto a lo que pase el viernes, me parece en general que en Chile hay bastante expectación, no solamente por la cantidad de inmigrantes, y que en general
apoyan a la oposición venezolana y por lo tanto es tremendamente relevante en términos de una población muy importante que vive en Chile y que por lo tanto va a estar muy expectante de lo que pase en Venezuela y lo que no pase en Venezuela. En segundo lugar, específicamente lo que pasa en Venezuela, como no es una democracia, no hay ningún aseguramiento respecto al Estado de Derecho y por lo tanto es verdad lo que dice Rodrigo, que cualquier cosa puede pasar. Cuando no se asegura el Estado de Derecho, no hay ningún tipo de seguro de que se respeten los derechos humanos y por lo tanto es peligroso y puede atentar contra tu vida participar de cualquier manifestación en contra del Estado. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que el Estado de Chile, y no solamente el Estado de Chile, pero ya que estamos hablando de Chile, el Estado de Chile debería ser de los primeros estados que condenase la violación de los derechos humanos, si es que eso llegase a pasar, que obviamente tenemos toda la sospecha que eso podría ser así, por lo mismo que no estamos ante una democracia que asegure los derechos humanos de las personas. Sin lugar a dudas, mucha incertidumbre de lo que puede pasar de aquí al viernes, particularmente en Venezuela. Nerea, Rodrigo. Hoy nos quedó pensiones. Hoy nos quedaron tantos temas temas. que declaró por primera vez hoy. Qué manera de partir el año, ¿no? Increíble, Con sí. tanta Agenda noticia, política, tanta noticia, está muy no da movida, respiro. muy activa la agenda política y toda la información. Agradecerle estar nuevamente acá en Vía Pública. Encantado, Rodrigo. Que tengan un buen miércoles mañana ya. Feliz. Usted que viaja a Concepción, así Muy que buen tempranito, viaje, así que vamos a ir. Nerea, muchas gracias. Segundo bloque de Vía Pública lo vamos a abordar con un invitado. Tenemos ya para saludar al diputado Daniel Melo, que además es jefe de bancada del Partido Socialista y uno de los hombres que podríamos decir ha estado detrás de todas las conversaciones, negociaciones que han existido en las últimas horas respecto a la reforma de pensiones. A pesar de que está en la Cámara, mira con mucha atención lo que está pasando en el Senado, particularmente en la Comisión del Trabajo. Diputado Melo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por atender a Vía Pública. Sí, ¿qué tal, Rodrigo? Gracias por la invitación. No, gracias a usted primero por atendernos a esta hora de la noche. Segundo, antes de hablar de pensiones, ¿le parece que me gustaría saber su opinión respecto a lo que significó hoy día esa puesta en escena de la senadora Isabel Allende, senadora de su partido además, que da una explicación a raíz de esta, comillas, arremetida al Partido Republicano de ir al Tribunal Constitucional a propósito de la fallida compra de la casa justamente del padre de la senadora Allende? Una puesta en escena que además no solamente la tiene ella respondiendo las preguntas, diputados, sino que además flanqueada por los senadores del Partido Socialista y por la presidenta de su partido, Paulina Bodanovich. Sí, bueno, hoy acompañamos a Isabel Allende en su declaración pública respecto a este fallido, ¿no es cierto?, compra o traspaso al Estado de la casa del expresidente Allende, en un sentido, la verdad, de solidaridad y respaldo a una persona que, si uno revisa su trayectoria política, ha sido intachable siempre. La familia del presidente Allende nunca ha estado inmiscuida en ningún tipo de problema o conflicto de lucro o de intereses, sino más bien siempre ha estado al centro de cómo mejoramos la democracia, cómo avanzamos en derechos para las grandes mayorías, por la justicia social, y por lo tanto lo que vemos en esta acción del Partido Republicano es algo que históricamente ha estado a la extrema derecha en nuestro país, que es socavar, ¿no es cierto?, el legado del presidente Allende, en este caso a su familia, y entendemos además que este error que comete, ¿no es cierto?, en este caso particular el gobierno, ¿no es cierto?, en esta posibilidad de compra, ¿no es cierto?, del inmueble del presidente Allende, tiene ya el costo político pagado de alguna manera, la responsabilidad política a través, ¿no es cierto?, de la ex ministra de Bienes Nacionales. Y lo que busca en el fondo la derecha en este caso es, así como ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, las acusaciones constitucionales que no tienen fundamento y otras, en el fondo es dejar fuera, por una parte, a la ministra de Defensa del gobierno y por otra parte, ¿no es cierto?, también buscan, ¿no es cierto?, sacar del Parlamento a la senadora Isabel Allende, que cuenta con todo nuestro respaldo y solidaridad en este caso. Ahora,
Si bien no hay una sola voz, porque uno escucha a diferentes abogados, constitucionalistas, diputados, no todos tienen la misma visión respecto a si efectivamente acá hubo no vulneración o no se respetó la Constitución, ¿no? A raíz de lo que establece la Carta Magna respecto a los contratos de funcionarios del Estado, ¿no? Con el propio Estado. Pero dicho eso, usted, dos cosas. Primero, ¿ve que este requerimiento del Partido Republicano tiene sustento, tiene argumento? Y segundo, ¿usted pone en el mismo nivel la situación de la senadora y la situación de la ministra Fernández? Lo primero es que el Partido Republicano está en su derecho en recurrir al Tribunal Constitucional, de la misma manera que la familia Allende, en este caso en particular la senadora Isabel Allende, también de poder defenderse como corresponde de estas graves acusaciones que a nuestro parecer no tienen mayor fundamento, ¿ya? Pero eso es parte, ¿no es cierto?, del trabajo que tiene que realizar el Tribunal Constitucional. Ahí tendrán que el Partido Republicano hacerse cargo en este sentido de dar cuenta, ¿no es cierto?, de cuáles son los fundamentos que ellos consideran. Hay un debate, por cierto, usted lo planteaba, en materia de si están o no las causales, ¿no es cierto?, para la sesión, en este caso de la senadora Isabel Allende. Nosotros lo que vemos acá, la verdad, es una vez más una maniobra política que desvía el foco, ¿no es cierto?, de atención respecto a los problemas sociales que son urgentes en nuestro país, por ejemplo, en materia de reforma al sistema de pensiones, ¿no es cierto?, cómo se avanza, ¿no es cierto?, en mayor justicia tributaria y otras, y no hacerse cargo de estas materias, pero sí en esta suerte de guerra sucia, ¿no es cierto?, que nos tiene acostumbrado el partido de José Antonio Kast como parte, ¿no es cierto?, de su manera de poder avanzar de alguna manera en la política chilena, que yo creo que lo único que hace es socavar las instituciones. Sí, diputado Melo, pero hay algo que yo le decía, bueno, efectivamente no hay una sola postura de los constitucionalistas, de los abogados constitucionalistas en esto, pero efectivamente existe una firma de un contrato. Si bien no se llevó adelante el contrato, existe la firma. Y mi pregunta es, ¿eso responde a un error? O efectivamente, porque cuesta creer, ¿no?, en el desconocimiento tanto de la ministra como de la senadora Isabel Allende de lo que establece la Constitución. La ley se supone conocida, ¿no? Por cierto, pero cuando se actúa de buena fe y esto se entrega, ¿no es cierto?, a personas de alguna manera expertas, ¿no es cierto?, a terceros para que puedan desarrollar esta sesión, además de una petición también del propio gobierno en términos de que yo encuentro que es una decisión loable, resguardar, ¿no es cierto?, proteger el patrimonio material e inmaterial, en este caso en la casa donde transcurrió buena parte de la historia del siglo XX, que es la casa del expresidente Salvador Allende, así como también en este caso del expresidente Patricio Aylwin. Creo que son cuestiones importantes para el país. ¿Ya? El problema es que no se previó, ¿no es cierto?, desde el punto de vista administrativo y legal, los problemas que pudieran haber habido, ¿ya? Hoy día, a la luz de los hechos, efectivamente yo creo que hay errores. Ahora, esos errores políticamente, de alguna manera esa responsabilidad política significó que saliera, ¿no es cierto?, la ministra de Bienes Nacionales de su cargo. ¿Usted cree ¿cierto? que ahí se zanja esa responsabilidad política con la salida Yo creo de que Marcela sí. Sandoval de la cartera? Yo creo que sí, ¿ya? Y la verdad es que nosotros, ahí hay un punto cerrado. Lo que pasa es que la oposición insiste, ¿no es cierto?, para sacar provecho político de una situación que es compleja, y la verdad es que yo creo que confiamos, ¿no es cierto?, que el Tribunal Constitucional ahí va a rebotar, ¿no es cierto?, esta presentación, así como han rebotado otras, ya porque no tienen mayor fundamento, la verdad, que una mala animosidad, una política odiosa, ¿no es cierto?, que socava las instituciones democráticas. Aprovechemos el tiempo, diputado, y quiero cambiarlo de tema porque mañana se vive una jornada importante, ¿no?, en la Comisión de Trabajo del Senado. Se vuelve a discutir, se vuelve a tratar de llegar a posiciones de acuerdo respecto a la reforma de pensiones. Tengo entendido que usted se iba a juntar hoy día con la ministra del Trabajo, Janet Jara, para de alguna manera también conocer lo que se está discutiendo en el Senado. No sé si tuvo oportunidad de conversar con ella, pero sí supe que había conversado con el ministro Marcel a propósito del tema. Sí, bueno, la ministra del Trabajo, Janet Jara, y así como también el ministro Marcel, tuvieron hoy día un espacio de conversación y diálogo con la bancada socialista. ¿Ya? La ministra tuvo un inconveniente particular, así que pasó a saludar
y nos dejó en buenas manos, que es el ministro de Hacienda, que también ha sido parte, ¿no es cierto?, de estas conversaciones y diálogos, que está haciendo el esfuerzo el gobierno de poder construir un acuerdo, ¿no es cierto?, en este caso en el Senado, en el segundo trámite constitucional, con la oposición, ¿ya? Y tuvimos un diálogo, la verdad, muy abierto, muy directo respecto a el nivel de avance, ¿no es cierto?, en las tratativas, y también, bueno, el ministro pudo recepcionar la visión que manifestamos también la bancada socialista de distintas ópticas, siempre poniendo el énfasis en cómo mejoramos las pensiones de las y los chilenos, entendiendo que el actual sistema de AFP en su funcionamiento concreto hoy día ha fracasado y lo que expone, ¿no es cierto?, son pensiones de miseria para la gran mayoría de los chilenos. Hay una especie, si uno mira, por ejemplo, en mi caso particular, en mi distrito, en el sector sur de Santiago, lo que perciben los jubilados en el caso de los sectores de menos ingresos son recursos e ingresos que ni siquiera alcanzan para poder sobrevivir en el mes a mes, en el día a día, ¿ya? Y yo creo que hay una urgencia para que la clase política y la democracia pueda, ¿no es cierto?, resolver. Sí, estamos conversando en con este caso, el nosotros al menos como socialistas estamos también contribuyendo a eso. Ya, se nos había cortado un poco la comunicación, diputado Melo. Deje aprovecharme un poco también de la confianza que tenemos en esta conversación. ¿Le comentó algo el ministro Marcel si van a ingresar indicaciones el día de mañana? Entiendo que si todo avanza como el ministro nos planteó hoy día, debiera ya ingresarse durante esta semana las indicaciones del gobierno para comenzar, ¿no es cierto?, el trámite en particular y puedan ser votadas, ¿no es cierto? Que yo creo que es lo que están esperando todos los chilenos y chilenas para ver qué es lo que resulta de aquello y nosotros, bueno, después de la Cámara de Diputados vamos a tener la oportunidad además de poder analizar en su mérito cada una de lo que vaya definiendo, ¿no es cierto?, el Senado en este caso. Ahora, ¿usted tiene la sensación, después de haber hablado con el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, de que estamos más cerca de un acuerdo? Y se lo pregunto porque también escuché más temprano una entrevista que le hacían al senador Saavedra, ¿no? Que es de su partido, que es miembro de la Comisión del Trabajo del Senado, que también manifestaba estar cerca de un acuerdo. ¿Y cuánto ayuda en eso, por ejemplo, el tono que hoy día tuvo el presidente de la República, Gabriel Boric, que difiere de lo que ocurrió ayer? Algunos dicen, bueno, se bajó un par de cambios el presidente a propósito de la arenga, ¿no?, que tuvo ahí en Maipú cuando se juntó con un grupo de mujeres. Estaba también la expresidenta Bachelet, estaba justamente la ministra del Trabajo, Janet Jara, y ahí emplazó un poco a la oposición a tratar de conseguir acuerdo. ¿Usted ve que eso, o el tono del presidente hoy día, ayuda para acercar posiciones? Y si efectivamente le esbozó, le comentó el ministro Marcel que estamos cerca de un acuerdo. A ver, lo primero, una cosa es acordar para poder avanzar y una cosa distinta es claudicar también en la perspectiva de cuáles son los principios, ¿no es cierto?, y aquellas ideas fuerzas que te impulsar en el ámbito de esta reforma de pensiones. Las AFP han fracasado en el intento de poder tener un sistema de seguridad social. Nosotros entendemos que el sistema de seguridad social es un derecho que debe garantizar el Estado, ¿ya? Y por lo tanto el ámbito de cuánta solidaridad tenga, ¿no es cierto?, la propuesta de reforma del sistema de pensiones. ¿Cómo se garantiza que las pensiones crezcan hoy día y mejoren hoy, no en 20 o 30 años más, ¿no es cierto? Que la gente tenga la posibilidad además también de poder elegir, ¿ya? Y que una parte también de estos recursos, de esta nueva cotización, este nuevo 6%, una parte vaya también a la capitalización individual para generar un sistema mixto, también son importantes para nosotros. Y por lo tanto, bueno, todas estas consideraciones están hoy día en el diálogo. Vamos a esperar cuáles son las indicaciones que va a ingresar en definitiva el gobierno el día de mañana, cuál es el detalle de estas indicaciones y cuál va a ser la tratativa, ¿no es cierto?, que se le va a dar en el trámite en particular en el Senado. Yo creo que eso es muy, muy importante. Hay que estar muy atentos, ¿ya? Porque mire, si las cosas siguen igual y como algunos quieren que todo pase a capitalización individual, vamos a tener objetivamente el mismo resultado. La AFP, según los datos que yo tengo acá, solo en el año 2024 han tenido 473 mil millones de pesos en utilidades. Hay un crecimiento de en torno a un 35%, mientras los chilenos y chilenas que tienen sus pensiones hoy día
para que se hagan una idea, en promedio las mujeres 50.000 pesos y los hombres en este caso en un promedio de pensiones de 155.000 pesos. Hay una distancia sideral respecto a las utilidades millonarias que tienen la AFP versus, ¿no es cierto?, las pensiones que perciben, ¿no es cierto?, los jubilados en nuestro país. Yo creo que todo esto tiene que corregirse y esperamos que tenga el gobierno. Apunten en esa línea a recordar determinados principios y a mejorar el sistema, porque yo creo que eso es lo que están esperando los chilenos y chilenas. Me queda claro en esta respuesta, diputado Melo, que efectivamente hay dos temas que para ustedes, o tal vez tres, no sé, pero que para su partido, para el Partido Socialista, después de haber conversado con el ministro Marcel, son líneas rojas, ¿no? Que tiene que ver justamente con la separación de la industria y tiene que ver con mejorar las pensiones a las mujeres. Me da la impresión que esas son dos líneas rojas, ¿no? Primero. Y segundo, a propósito de lo mismo, yo hablaba más temprano con el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y él decía, da la impresión que el objetivo de esto, que es mejorar las pensiones, hay consenso. El instrumento para llegar a ese objetivo es donde hay, por cierto, disensos. ¿Usted comparte aquello? Lo que pasa es que lo que nos dice Guillermo Ramírez es que llevan años, no solo estos últimos 3 años de legislación del gobierno del presidente Boric, sino que en esta década, ¿no es cierto?, de distintos intentos por tener un sistema de previsión social que garantice el derecho a una jubilación digna y justa. Lo que se mantiene de parte de la oposición, en este caso de la derecha, es la defensa acérrima de los intereses de la industria de las AFP, ¿ya? Entonces, la verdad es que cuando se dice, bueno, no estamos de acuerdo con el instrumento, pero es claro que el instrumento actual, que son las AFPs, han fracasado en mejorar las pensiones. Y ha tenido que hacer el Estado, ¿no? Los distintos gobiernos, y en esto quiero reconocer lo que se hizo, ¿no? En el primer gobierno de la presidenta Bachelet con la pensión básica solidaria, el pilar solidario, pero también el esfuerzo que hizo el expresidente Piñera con la pensión garantizada universal. Pero fíjate que sin ambos esfuerzos desde el punto de vista del rol del Estado, hoy día el sistema sería mucho peor y el actual sistema de AFP, que sigue tal cual, seguiría, ¿no es cierto?, teniendo unos resultados que son muy paupérrimos, ya con pensiones de miseria. Por lo tanto, si uno pudiera hacer un emplazamiento a la oposición y a la derecha, es a dejar de defender estos intereses particulares y pensar en el interés general y el bien común de los chilenos para poder efectivamente mejorar las pensiones. Hoy, no en 20 o 30 años más. Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa mañana, a ver si efectivamente se cumple lo que usted me está adelantando, que podrían generarse indicaciones mañana de parte del gobierno en esta discusión que se da en la Comisión de Trabajo del Senado. El diputado Daniel Melo, conversando con Vía Pública a esta hora de la noche. Muchas gracias, diputado, que tenga una buena jornada. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Que salga todo bien. Ojalá, gracias. así sea, que esté muy bien. Sí. Nosotros, por ahora, hacemos una pausa acá en Vía Pública y ya volvemos con más. Estamos de regreso acá en Vía Pública, en este último bloque, como siempre, las recomendaciones propias de 24horas.cl, nuestro sitio en internet donde usted puede revisar todos los días con detalle las informaciones que están pasando en la jornada. Y por cierto, nos hacemos cargo de esta última información que tiene que ver con la situación del exfrentista Muñoz Hoffman, que, de acuerdo a lo que ha dicho la ministra del Interior, Carolina Toá, la liberación que conocimos hoy día en el transcurso de esta jornada, dice ella, no son cosas de las que podemos responder nosotros. Puede conocer muchos más detalles, por cierto, en 24horas.cl. ¿Quieres saber cómo va a estar el clima mañana? El tiempo, mire, 32 como temperatura máxima para mañana miércoles acá en la región metropolitana en Santiago. Y la semana, se nos viene bien calurosa. 34 para el jueves, viernes también misma situación, baja un poco el sábado para 33 y el domingo vamos a terminar con 33 grados como temperatura máxima acá en Santiago. Esta canción, esta balada que usted está escuchando, se llama Die With a Smile, que la interpretan el dueto de Lady Gaga y Bruno Mars, que alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100. La canción, que fue lanzada el año pasado, el 16 de agosto, ha liderado las listas de streaming, alcanzando más de 27 millones de reproducciones en todo el mundo. Bueno, este nuevo logro marca un hito en la carrera de ambos artistas, ya que, por ejemplo, Lady Gaga
por sexta vez en su carrera consigue que uno de sus temas alcance el primer lugar de los Billboard Hot 100. Por su parte, Bruno Mars refuerza su posición como uno de los artistas más exitosos del último tiempo, alcanzando su noveno número 1 en las listas de reproducción. Con esta balada le deseamos que tenga buenas noches y aproveche de descansar. Nos juntamos en otra edición mañana de Vía Pública por el canal 24 Horas. To you, right next to you.